Bueno, entonces ahorita vamos a ver transporte a través de membrana. Y para que esto tenga poquito más sentido, tenemos que recordar algo bien básico, ¿no? Para empezar, que toda la célula está rodeado, pues, de agua, ¿no? Y también en el interior, en realidad, pues también tiene agua, porque estamos conformados en un 60% que es el agua corporal total, pues, de eso, ¿no? De agua. Entonces, dijimos que era importante o relevante que conocieras cómo estaba conformada la molécula de agua. Químicamente, ¿cómo es la molécula de agua? ¿Cómo se le dice? ¿Eso? Yeah, man. H2O. Entonces, esta molécula habíamos dicho que también tenía cierto grado de electronegatividad del oxígeno, que era mucho mayor a la del hidrógeno. Entonces se ve de la siguiente manera. Teníamos el oxígeno, que básicamente tenía mayor carga debido a que arrancaba más electrones o los jalaba con más potencia, que en este caso era de los electrones de los hidrógenos. Entonces, y estos al perder la carga positiva, pues básicamente, digo, el electrón se quedan cargados de manera positiva. Entonces, nos queda una especie de mini ranita, que eso es básicamente una molécula de agua. La rana, pues representa la molécula de agua, donde la carga negativa es el oxígeno y cada carga positiva vendría siendo equivalente a un hidrógeno, ¿sale? Entonces, el tipo de enlace que tiene esta molécula de agua se llama enlace covalente polar. Entonces, se llama enlace covalente porque comparten electrones y polar porque básicamente la característica que adquieren al tener esta dinámica de electrones es que se queda cargada como si fuera una especie de imán, ¿no? Entonces, también estábamos comentando que como todo el agua, que es lo que más que nada compone al cuerpo, pues básicamente tiene carga entonces, ¿no? Y por consecuente, lo que vale la pena recordar es que significará que todas aquellas cosas que son afines al agua, por lo regular tienen carga. Es decir, esto le llamamos también hidrofílico. Recuerda que filos viene del griego amor, ¿no? Hidrofílico. Entonces, todo lo que es hidrofílico significa que es igual a que tiene carga, ya sea positiva o negativa, ¿no? Digamos que pues, importante en ambos lados de la ecuación. Entonces, hidrofílico significa que tiene carga. Ahora, esto es igual de cierto para las cargas positivas como para las cargas negativas. ¿Qué iones de cargas positivas recuerdas, Michelle? Digo, pequeña. Te Oh, man. Oh, boy. Corte. ¿Qué caras positivas recuerdas, pequeña? Caras positivas. Ajá, iones. Por ejemplo, te voy a dar opciones: sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, zinc, bicarbonato. ¿Cuál de todas es positiva? No sé. ¿No? Bueno, te voy a decir. Una de ellas se llama sodio, el potasio, el calcio, que son básicamente metales. El magnesio, el zinc. Todos estos son ejemplos de cargas positivas. Y haz de cuenta que si tú mueves una molécula de agua, pues básicamente todas esas cargas positivas van a seguir a la molécula de agua, pero al ser atraídas por el extremo negativo de la molécula, ¿verdad? Pero también será cierto que existen cargas negativas que pueden ser atraídas por la molécula de agua. En este caso, la carga negativa seguiría al agua, pero ahora por el extremo positivo de los hidrógenos, ¿verdad? Entonces, la idea es que todo lo que es afín al agua tiene carga, ¿sale? O es de cierto grado polar. Entonces, los ejemplos de cargas negativas que tienes que conocer en el cuerpo humano son solamente dos. Son, por ejemplo, el cloro y, por ejemplo, el bicarbonato. Muy bien, hasta ahí todo claro. Sí. Muy bien. Entonces, a eso se refiere cuando algo es hidrofílico. Ahora, también sabes el dicho conocido, ¿no? Que dice, pues sabes que el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Ujú. Entonces significará que también es lo mismo decir que una sustancia que es afín al agua no le gusta la grasa, ¿verdad? Ajá. Entonces podemos decir que también hidrofílico es un sinónimo de lipofílico, perdón, lipofóbico. Que este término en realidad no se utiliza, pero pues nomás para que sepas, en caso de que te lo aplicaran, pues bueno, hace referencia a eso, ¿no? Que es no afín al agua. Sin embargo, dijimos que la membrana celular, ¿de qué estaba formada, pequeña? ¿Te acuerdas? Me había dicho de cromatina. Ok, ese era el núcleo, que era la heterocromatina y la eucromatina, que eran esas cabecitas y colitas, a ver si te acuerdas. Lo del citoplasma. No, ese es lo de aquí adentro, pero ahorita estamos en la membrana, que era dos capas, que tenían una cabeza, que tenía cierta característica, y las La membrana. colitas. La eh, membrana, ¿ok? ¿De qué estaba conformada?
Pues uno era positiva y otro negativa, ¿no? Ok, un extremo era negativo, muy bien. ¿Y las colitas tenían carga o no? Sí. Ok, ahí te va. La cabeza, estábamos diciendo que estaba conformado del grupo fosfato, por eso le llamamos fosfoalgo, ¿ok? Entonces, Ujú. estas cabezas de grupo fosfato en realidad era PO4, significa que es o sea, en realidad es un fósforo en el centro, un oxígeno por acá, negativo, otro oxígeno por acá, negativo, y otro oxígeno por acá, negativo. Y ahí por acá estaba la colita. Aquí era una colita y aquí era otra colita. Pero importante que recordaras que las colas no tenían carga, ¿verdad? Eso era lo que habíamos comentado en la clase pasada. Este, entonces, bajo este concepto, significará que la cabeza tiene carga, ¿verdad? Entonces podemos decir que la cabeza es hidrofílica. ¿Tiene sentido eso? Ujú. Y también podemos decir que la cola, como no tiene carga, porque en realidad es una cabeza de carbono seguida, es decir, son ácidos grasos, o sea que esto en realidad es una grasa, ¿sale? Entonces, esto vendría siendo la cabeza hidrofílica, que es el fosfato, y las dos colitas, que son lípidos. Entonces, gracias a esto, tiene la denominación que le llamamos fosfolípido, ¿ok? O sea, el componente más importante de la membrana celular, que en realidad son dos capas, es una bicapa lipídica formada en su mayoría por fosfolípidos. ¿Sale? Ok, entonces fosfolípido se le dice como a todo eso. O sea, a la unión de la cabecita y la colita, eso es un Ah, ok. fosfolípido. Y pues y están como en hilera, pues esto es un fosfolípido, este es otro fosfolípido, otro y así se van acomodando uno por uno. Hasta que hacen una especie de dos capas, ¿sale? Entonces, fosfolípidos. Ahora, lo importante de la membrana no es la cabeza de fosfato, pero si te pones a pensar, en realidad, como tienes una membrana interna que está en contacto con todo esto del citoplasma y una membrana externa que está en contacto con todo el agua del líquido extracelular, pues en realidad, tanto afuera como dentro de la célula, estás de acuerdo que tenemos agua, ¿no? Entonces, ponte a pensar que las cabezas que son afines al agua están en contacto en sus dos extremos con el agua, ¿verdad? Ujú. Hasta ahí todo tiene sentido. Sí. Muy bien. Ahora, sin embargo, propiamente la porción de la membrana que estudiamos para transporte a través de membrana es esta. Es decir, decimos que la membrana celular es una solución lipofílica, que significa que a diferencia de la cabeza, estas son cadenas de carbono seguidas. Es decir, que no tiene carga. Verga. Que es lo mismo que decir que esto es apolar, a diferencia de la hidrofílica, ¿no? Entonces, ¿qué sustancias crees que sean afines a un fosfolípido? ¿Qué te imaginas? ¿Los lípidos? ¿Ok? Algunas sustancias derivadas de grasas, muy bien. De hecho, a este conjunto de hormonas, bueno, sustancias, son derivados de hormonas producidas a partir de la grasa maestra para producir hormonas, llamada colesterol. A estas hormonas también las llamamos esteroides. Entonces aquí entran muchas hormonas como el cortisol, como la aldosterona, que seguro has escuchado durante tus clases, ¿no? Pero bueno, entonces, long story short, lo único que te he dicho es que lo que es afín a las grasas es aquellas que no tienen carga, ¿verdad? Entonces, tú ya me describiste, aquí ya dijimos arriba los dos más importantes, ¿no? Que son, por ejemplo, aquellas sustancias que son con carga. Ya dijimos dos ejemplos y ahora vamos a decir los otros dos ejemplos que son las que no tienen carga. Por ejemplo, las grasas, pero también los gases. Los gases son enlaces covalentes, pero son enlaces covalentes no polares. Por lo mismo, no tienen polaridad, pues es básicamente una unión casi que comparten electrones de manera perfecta en el octeto de Lewis y pues no hay preferencias en ningún lado del átomo. Entonces, por lo mismo, no hay una diferencia de cargas. Sale con este principal, bueno, con este principio, ¿tienes dudas? No. Excelente. Ok, ahora, esto era imprescindible para que supiéramos qué es lo que está pasando, porque ahorita vamos a observar cómo es que se comportan diferentes sustancias a través de la membrana, porque entonces significaría, pequeña, que si tú quisieras atravesar la membrana, ¿qué carga debería tener?
algo afín a la grasa o algo no afín a la grasa, si la membrana está hecha de grasas. Por ejemplo, si quisieras atravesar esta capita y aquí afuera hay agua y aquí adentro hay agua, ¿qué es lo único que está separando estas dos capitas de agua? La grasa, ¿no? Ujú. Entonces, si tú quisieras que una sustancia atravesara esto, tendría que poder permear a través de una membrana hecha de, ¿qué? De grasas. De grasas. Entonces, una sustancia que pueda atravesar membranas preferencialmente es lipofílica o hidrofílica. Piensa. Tú puedes leer bueno. Lipofílica. Claro, lipofílica. O Pero sea, también podría los dos, ¿no? de hecho no se podría. Ahorita vamos a ver cómo es que el cuerpo resuelve esto. O sea, pero en teoría, la única sustancia que podría atravesar hasta el interior de una membrana debería ser una sustancia que es lipofílica. Las hidrofílicas normalmente no pueden hacerlo, ¿sale? Entonces vamos a ver, bueno, cómo le hace el cuerpo para solucionar estos dos problemas. Entonces, para esto vamos a hacer una división muy importante para saber cómo es que se están comportando las diferentes sustancias. Entonces vamos a poner por acá una división y acá una línea media. Ahora, ¿cuántos tipos de transporte conoces a través de membrana? ¿Transporte qué y El transporte qué? pasivo, el activo. Excelente. Primero, del lado izquierdo vamos a poner el transporte pasivo y del lado derecho vamos a poner el transporte activo. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, son solamente dos partes, pasivo y activo. Ahora, cuando tú escuches el término pasivo, pequeña, significa que no requiere energía de ningún tipo. ¿Sale? Entonces vamos a poner por acá una especie de rayito. Vamos a poner acá que el activo, este rayito nomás para que sepa, representa en el mundo de mis clases que energía. Entonces, en el lado del transporte pasivo son aquellas sustancias que no requieren energía. Sin embargo, en el lado del transporte activo sí van a requerir alguna especie de fuente de energía. ¿Sale? Entonces, para el transporte activo tenemos de dos sopas, ¿ok? Para el transporte pasivo tenemos de dos sopas. Son aquellas sustancias que pueden atravesar por sí solos la membrana. Ahora, estas sustancias que pueden atravesar por sí solo la membrana les llamamos también difusión simple. ¿Por qué simple? Porque no ocupan nada, pequeño. No ocupan nada de nada de nada. O sea que por sí solos pueden atravesar la membrana. Ah, entonces, significa que ¿qué característica deberían tener estas sustancias? Deberían ser hidro o lipofílicas. Lipofílicas. Deberían ser lipofílicas, ¿no? Entonces, básicamente, las únicas sustancias que pueden ejercer la difusión simple son aquellas sustancias que son lipofílicas, ¿no? Es decir, pasan desde el exterior de la membrana, que son esta bolita, hasta el interior de la membrana. Ahora, aquellas sustancias que cumplen con este requisito son dos tipos. Aquellas sustancias que son derivadas de las grasas, que le llamamos también hormonas esteroideas. Ahora, ¿qué sustancias esteroideas conoces? ¿O no te ha tocado investigarlas aún? No. Ok, ahí te va. Son todas aquellas que son derivadas del colesterol, ¿ok? Que es una grasa. Entonces, aquí entran hormonas como la aldosterona, que es una hormona muy importante que se produce, aldosterona, que se produce en el riñón para la reabsorción de sodio y secreción de potasio. También tenemos por ahí otra hormona que se llama cortisol, que es muy importante y se encuentra disminuida en enfermedades como enfermedad de Cushing, disminuidas en enfermedad de Addison, o elevadas como en el síndrome o enfermedad de Cushing. También las hormonas sexuales. ¿A qué me refiero con las sexuales? Me refiero a la testosterona, a los estrógenos y también a la progesterona. Pero también las hormonas que son derivadas de el colesterol que están en la piel, pero que también sirven para la homeostasis de calcio y fósforo. Por ejemplo, la vitamina D. Vitamina D. ¿Sale? Muy bien, pequeña. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Pero además, no solamente las esteroideas, sino que también aquellas que comparten de manera perfecta el octeto, es decir, aquellas que son derivadas de gases, ¿no? Entonces vamos a poner por acá gases. ¿Cuáles son los gases que pueden penetrar esto? Son, por ejemplo, el oxígeno, el CO2, el monóxido de carbono, el nitrógeno, ¿sí? O sea, son todos aquellos gases que pueden atravesar, pues, porque no tienen carga, ¿no? Entonces, dudas hasta ahorita con la difusión simple. ¿Todo bien? Sí. Bien. Ahora, para que esto pueda atravesar, Ichel, tendríamos que hacer dos cosas. Primero, tendría que haber mucha concentración acá para que quiera irse todo como una especie de cono hacia abajo, ¿verdad?
O sea, tiene que haber más concentración de un lado que del otro. ¿Sale? Entonces, la principal necesidad para que esto pase es que, número uno, no requiere energía, pero requiere, ¿sabes qué significa delta? Esto, este triangulito. Es como cantidad. O diferencia, ¿no? Diferencia más bien. Entonces, diferencia de concentración. Gradiente de concentración. O sea que tiene que haber más de un lado que del otro para que se pueda meter hasta alcanzar un equilibrio, ¿no? Entonces, esa es la única capacidad que tiene la difusión simple. Sale, con esto todo claro, ¿verdad? Sí. Ahora, vamos a poner otro tipo de transporte que también es parte del pasivo, que tampoco requiere energía, que le llamamos difusión facilitada. ¿A qué te suena facilitado? Que está fácil. ¿Qué ocupas? O bueno, ¿a qué te suena, por ejemplo, yo soy un facilitador de tu enseñanza? ¿Qué es facilitado o facilitador? Como alguien que te ayuda Que a ayuda, poder así es. Entonces, la difusión lograr. facilitada significa que, a pesar de que pueda atravesar sin energía, necesitas que alguien te ayude. ¿Sale? Entonces, para esto, tienes que saber que son sustancias que normalmente no pueden llegar al otro lado. No pueden. Pero que tú necesitas adentro porque va a cumplir con alguna función biológica. ¿Sale? Entonces, existen de dos tipos de participantes. Este canal, esto de aquí que le llamamos canal, y esto de acá que le vamos a llamar transportador. Entonces, la idea es que hay sustancias que pueden atravesar una especie de canal que por lo regular son proteínas para pasarlos hacia el otro extremo. O, por ejemplo, aquellos que van a unirse a alguna especie de intermediario, va a hacer alguna especie de movimiento cinético para meter a la molécula hacia el interior y liberarla. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, son dos formas en las que tú estás metiendo a una molécula. Pero ojo, son sustancias que por consecuente, si no pueden atravesar la membrana pequeña, serán hidro o lipofílicas. ¿Hidro? Hidrofílicas, así es. O sea que estos dos ejemplos de bolitas que te acabo de dibujar son dos tipos de sustancias que son hidrofílicas, es decir, que tienen carga. Por ejemplo, las sustancias que pasan a través de este canal, a esto le llamamos canal, ¿no? Entonces, el canal y el transportador son dos ejemplos de difusión facilitada, ¿sale? Transportador. Entonces, ejemplos de canales. Bueno, son los famosos canales iónicos, que son prácticamente todas aquellas sustancias que tienen carga, ya sean cationes o aniones. Hay canales iónicos de sodio, o sea que esto podría ser sodio, ¿sí? Esto podría ser potasio, esto podría ser calcio, esto podría ser cloro, ¿sí? O sea, son prácticamente para todos los iones, ¿sale? Pero también hay canales que son específicos. Bueno, por ejemplo, ponte a pensar esto. ¿El agua tiene carga o no, pequeña? Sí. Sí. Entonces, en realidad, el agua no puede atravesar la membrana por tener carga. De hecho, necesita un transportador que le llamamos acuaporinas, que se abrevia como AQP, si las has escuchado, ¿no? Entonces también podremos por acá que una molécula de agua pueda atravesar gracias a este tipo de canal, ¿sale? Entonces, long story short, canales iónicos, que son todas las cosas que tienen carga, y acuaporinas. Ya te diste cuenta que son dos grandes divisiones de prácticamente lo mismo, ¿sale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Excelente. Ahora, sin embargo, los que utilizan transportador son ejemplos muy clásicos. Vamos a ponerte solamente dos, los más relevantes para tu materia, que es el UT, que también lo conocemos como Urea Transporter o transportador de urea, o el GLUT, que significa Glucose Transporter o transportador de glucosa, ¿sale? Entonces, transportador de urea y transportador de glucosa. O sea, ya te diste cuenta que
lo más importante para esto es que estos canales existan y que le puedan permitir atravesar a una sustancia que normalmente no debería poder pasar, ¿verdad? Entonces, importante que sepas que esto tampoco tampoco requiere energía, pero sí necesita un gradiente de concentración. Aceptación. Pero también puede requerir un gradiente electroquímico. Un gradiente electroquímico, así como te dice la palabra electro. Ah, bueno, pues tiene que ver con cargas, por ejemplo. ¿Sabías tú que en el interior de las células, por lo regular, la carga es negativa? No. Entonces, así es, o sea, realmente la carga en el interior es negativa. Entonces, por ejemplo, los cationes positivos como el sodio normalmente son atraídos hacia el interior de la membrana por esto mismo. Esto está dado gracias a unos proteínas intracelulares muy grandes que conocemos como aniones no difusibles, ¿no? Pero bueno, todo claro hasta ahí. Sí. Si te das cuenta, en realidad son muy similares la difusión simple y la difusión facilitada, ¿sale? Sin embargo, yo puedo hacer una especie de pequeña gráfica. Vamos a hacer una gráfica por acá. Esto va a ser la cantidad de transporte. Esta va a ser la de transporte y esto va a ser la concentración, ¿sale? Entonces vamos a poner por acá la de rojo. O sea que mientras más cantidad de, no sé, oxígeno tengas, más transporte va a haber, ¿verdad? ¿Eso tiene sentido? O sea que se va a comportar así. ¿Eso tiene sentido o no? Sí. Ok, excelente. Pero date cuenta de algo, esto nunca alcanza un tope, porque mientras haya gas y mientras haya una membrana, él va a poder entrar, ¿verdad? Pero si ponemos en la ecuación a los difusión facilitada, ¿estás de acuerdo que estos también, mientras más cantidad de sodio, potasio, calcio, cloro haya o glucosa y urea, van a poderse transportar, ¿verdad? Sí. Pero date cuenta de lo que pasa aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué de Sí. repente la curva de amarillo alcanzó un tope? ¿Por qué esta curva alcanzó a este tope que conocemos como velocidad máxima? ¿Por qué te imaginas? No sé, mejor porque no puede haber tantos. ¿Por Se qué no, detienen. por qué no podría transportar tantos sodios o tanta agua o tanto cloro? Piensa, tú puedes. Mm, Ya vas a ser universitario, entonces ya tienes que ser más crítica. es que no se me ocurre nada. Sí sabes, o sea, te voy a ayudar otro poquito. ¿Qué necesita estas sustancias que no necesita esta otra? Lo de químico, ¿no? De que ocupa O sea, carga. sí, claro, ok, independientemente de la carga, estoy de acuerdo con lo de la carga, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que te dibujé de azul? ¿Qué es esto que te dibujé de rojo? Son canales y... Claro, son facilitadores, ¿verdad? Significa que imagínate que tú tengas una molécula de sodio y tienes un canal. ¿Estás de acuerdo que podrías meterlo por ahí? Oh, pero que no caben muchos. Claro, solamente caben algunos. O sea, por ejemplo, una calafia o un pecero puede transportar un número determinado de personas, pero tiene un tope. Si todos los canales se saturan o todos los transportadores están siendo utilizados, alcanza un tope que se conoce como velocidad máxima. A diferencia de la difusión simple, esta no tiene un tope y no tiene una velocidad máxima por lo mismo. Ok. Muy importante y tiende a ser pregunta de examen. ¿Dudas con esto? No. Excelente. Ahora, esto fue respecto al transporte pasivo. Vamos a hablar ahora del transporte activo. Ahora, solo para que recordemos, recuerda que lo más indispensable para esto es que recuerdes que ¿cuál es el ion intracelular más abundante que existe en el cuerpo? ¿Y cuál es el ion extracelular más abundante que existe en el cuerpo? ¿El agua? Bueno, eso no es un ion, eso más bien es una El, molécula, ¿no? el ion. Ion. O sea, te voy a dar ejemplos de iones. Sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, zinc. ¿Cuál es el ion que abunda ¿El más en carbono? el interior de la célula y cuál es el que abunda más en el exterior? Carbono no puede ser porque no tiene carga. Mm, Tiene que ser alguno de estos. Bueno, el agua no. Estos.
El sodio, no sé, la verdad. Ok, mira, el ion, y esto es muy importante porque tienes que aprenderlo prácticamente para la vida, pero el ion intracelular más abundante que existe en el cuerpo humano es el potasio. O sea que hay mucho potasio en el interior de las células, ¿sale? Y en el exterior hay mucho sodio. Y esto es cierto toda la vida, de hecho es parte de hecho, yo, por ejemplo, la primera vez que traté de aprenderme esto, yo me imaginaba un plátano salado. Entonces, haz de cuenta que yo una vez, para que no se me olvidara, un maestro me dijo, mira, toma este plátano y ponle sal y luego cómetelo. Y pues yo bien tonto le hice caso, ¿no? Entonces mordí ese plátano y lo primero que me supo fue lo salado de afuera. Y luego me supo el plátano. Entonces así como que nunca se me olvidó que lo de afuera era la sal y lo de adentro pues era el plátano. En realidad, pues siempre nos dicen las mamás, ¿no? Que, mucho potasio es porque te falta plátano, ¿no? Entonces, Está padre. yo así lo recordé y es una forma en la que yo pues ya correlacioné que tienes que saber estas diferencias de concentraciones, ¿no? Pero bueno, y esto va a ser muy importante porque de hecho parte de tu examen también es aprender cómo funciona el potencial de acción, ¿no? Y bueno, ¿hasta aquí todo claro? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de transporte a través de membrana respecto al transporte activo. El transporte activo tiene de dos sopas. Le llamamos transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario necesita energía. Recuerda, la energía en realidad yo me refiero a ATP, ¿verdad? Recuérdame qué significaba ATP. Adenosín, trifosfato. Yeah, man, you got it. Entonces, así es. El transporte activo utiliza energía de manera directa. ¿Ok? O sea que utiliza ATP directamente. Esto es bien importante para la diferencia entre el otro, ¿sale? Mientras que el transporte activo secundario utiliza también energía, pero este es de manera indirecta. ¿Sale? O sea que no usa en realidad ATP, pero usa algo que es una energía que proviene del ATP, ¿sale? Hasta ahorita las diferencias claras con lo que te he Sí. dicho. Entonces, secundario lo usa indirectamente, primario lo utiliza directamente. Ahora, como esta cantidad de bombas que te voy a presentar, porque a partir de aquí son bombas las que te presento, las bombas del transporte activo primario que utilizan ATP tienen un apellido. Les llamamos ATPasa. ¿Sale? Y hay muchos tipos. Por ejemplo, está la hidrógeno ATPasa, está la calcio ATPasa, está la potasio hidrógeno ATPasa, que es la bomba de protones, que está en el estómago. Sin embargo, pequeña, la más importante de todas y la que es el ejemplo clásico de todos los exámenes, es la madre de todas las bombas que desde hoy hasta el fin de tus días tienes que saber que existe en todas las células, en todo momento y siempre se encuentra activa. Es decir, esta es muy tejido dependiente. O sea que, por ejemplo, esta potasio hidrógeno es muy importante en la nefrona, es muy importante en el estómago. La calcio ATPasa participa particularmente en el caso del músculo esquelético o cardíaco. La hidrógeno ATPasa funciona también en la nefrona, ¿sí? Sin embargo, la siguiente que te voy a presentar está en todas las células que existen, en todas. Y esta bomba se llama sodio, potasio, ATPasa. ¿La has escuchado, no? Creo que no. ¿No? Qué extraño. Pero bueno, sodio, potasio, ATPasa. Esta es la más importante que quiero que sepas, ¿ok? Entonces, has escuchado el de los potenciales de acción y todo esto, ¿no? Más o menos, No. ¿no? Bueno, los potenciales de acción son cómo es que una célula, pues, se mueve en realidad o cómo participa en actividad. Por ejemplo, un potencial de acción, o por ejemplo, un potencial de acción sería equivalente a que tú estuvieras haciendo ejercicio. Tu potencial de acción sería actividad física. Pero en el caso de un potencial de acción de una neurona sería liberar neurotransmisores o pensar. En el caso de un hepatocito sería producir el ciclo de la urea, producir proteínas. En el caso de un corazón, el potencial de acción representaría un latido cardíaco, ¿sí? O sea,
En realidad el potencial de acción es como todas las células se activan eléctricamente, ¿sale? Ok. Entonces, para que el potencial de acción pueda pasar, tienes que meter sodio y tienes que sacar potasio en diferentes etapas que veremos en otro momento. Pero si te das cuenta, imagínate que una célula siempre se encuentra activa, ¿estás de acuerdo? Un corazón no deja de latir desde que tienes 4 semanas de vida hasta que cumples tus últimos días de tu vida. O sea, por más ponle 75, 80 años, un corazón nunca deja de latir. O sea que nunca deja de producir potenciales de acción. O sea que nunca deja de hacer entrada de sodio y salida de potasio. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, pero bueno, entonces significará que llega un punto en el que el sodio se mete tanto que luego es mayor el sodio dentro, o hay algún punto en el que el potasio sale tanto que abunda más afuera. Esto en realidad nunca pasa. Pequeño. Entonces, y esto pasa porque tenemos a la gran bomba conocida como la sodio-potasio ATPasa. Y te voy a dibujar para cuál es su actividad más importante. ¿Hace como un equilibrio? Así es, o sea, más bien, más que un equilibrio, a mí me gusta imaginarla como, bueno, yo siempre les digo a todos mis niños, esta bomba regresa todo a donde pertenece después de una actividad. Mm, Era como regresar tus energías a donde pertenecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es la bomba. Es una bomba que se encuentra entre la membrana, o sea, se encuentra en realidad entre la bicapa lipídica, o sea, que aquí habría fosfolípidos, 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 y acá también, pero, o sea, como que está interrumpida por esta bomba, ¿sale? Es importante que sepas que esta bomba está utilizando ATP de manera directa, ¿verdad? ATP. Entonces, la función de esta bomba, después de un potencial de acción que sodio se metió, su misión es, bueno, yo voy a sacar el sodio. Entonces, la función de la sodio potasio ATPasa número 1 es eliminar sodio. No eliminarlo, más bien sacarlo a donde pertenece. Y el potasio ya se salió y tú quieres meterlo otra vez en el interior, ¿no? Porque quiere regresar todo a donde pertenece. Y yo en este sentido digo, bueno, pues estás metiendo potasio, ¿no? Que es donde debería estar. Ahora, dijimos, a ver si te acuerdas, te dije, el interior de la célula, ¿qué carga tiene? mm, ¿Positiva o negativa? mm, mm. Tú sabes, tú sabes. Introducir hacia la... ah, Tú puedes, pequeña. Adivina, y de hecho prefiero que te equivoques aquí que el día de tu examen, así que ahorita puedes equivocarte todo lo que quieras. lo dijiste al principio, ¿verdad? Claro, lo dije al principio. Todo lo que te pregunto normalmente ya te lo dije. No me acuerdo. Ok, es como tirar una ¿Negativa? moneda. Eso, you got it, girl. Entonces, haz de cuenta que en el interior de la célula, a pesar de que haya tanto potasio, en su mayoría es negativo. Eso es porque tenemos muchas proteínas que conocemos como aniones no difusibles. Luego te explicaré cómo es que funciona esto de la negatividad, pero básicamente es porque todas las proteínas tienen expuestos unos grupos funcionales que llamamos grupos carboxilo o de ácido carboxílico. Entonces, bueno, tienes que saber de hoy, o sea, lo que hoy has aprendido es que el interior de las células tiene mucha carga negativa y tiene mucho potasio. Mm, Sale, hasta ahí todo claro. Entonces, también esta bomba, que es la sodio de potasio ATPasa, es electrogénica, ¿ok? Significa que genera electricidad y principalmente tiene que generar carga negativa para el interior de la célula, ¿sale? O sea, pequeña, que está sacando más cargas positivas de las que metes, ¿sí? Y ok. de hecho, la actividad de esta sola bomba aporta el 10% en la negatividad intracelular, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Excelente. Entonces, si te pones a pensar de cierto modo, ¿quién mantiene el sodio bajo dentro de la célula? ¿Qué bomba? ¿La de sodio y potasio? Claro, la sodio potasio ATPasa. Excelente. Entonces, si yo llegara a bloquear esta bomba, ¿estás de acuerdo que el sodio intracelular podría aumentar? De hecho, hay medicamentos que actúan de esta manera, como el clásico, el digital o la digoxina, ¿no? Que es un inotrópico muy potente del corazón. Pero bueno, haz de cuenta que de estas, no creo que valga la pena repasar todas, pero solo voy a dibujártelas por acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hidrógeno ATPasa, la calcio ATPasa, la hidrógeno ATPasa se encuentra en la membrana, se encarga de sacar hidrogeniones, pero te digo, esta abunda en el riñón. Entonces, en realidad sirve mucho para casos de acidez. Cuando tenemos mucho ácido en sangre le llamamos acidosis. Y pues el riñón funciona como un órgano regulador para sacar estos hidrogeniones y eliminarlos. Y pues así funciona.
La calcio ATPasa es una bomba muy importante. Vamos a poner por acá riñón. Ay, al revés, este line. La calcio ATPasa era muy importante en caso de músculo, y esto es cierto para el músculo cardíaco y músculo esquelético, donde normalmente lo utilizamos para sacar el calcio hasta afuera de la célula o guardarlo en un órgano que se llama retículo endoplásmico liso, que era un organelo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Y guardábamos el calcio ahí. Y bueno, no sé si ya te lo han comentado, pero el calcio es muy importante para la contracción muscular. Si no tienes calcio, no se puede contraer el músculo, ¿ok? Entonces, la calcio TPasa, que normalmente quita el calcio de aquí afuera, o más bien en el interior de la membrana, para o liberarlo al líquido extracelular o guardarlo en el retículo sarcoplásmico, lo utilizamos en los periodos de relajación muscular. En el caso del corazón le llamamos a esto diástole, ¿sale? Y la potasio hidrógeno también participa mucho en el riñón, pero también en el estómago. De hecho, ¿has escuchado el omeprazol? ¿No? Sí, ¿Has escuchado esa cancioncita que sí, dice genoprazol para sí, la gastritis. gastritis? Así es, entonces también está en el estómago. Es muy importante. Ok, pequeña, hasta aquí todo claro. Sí. Entonces la bomba siempre tiene que meter algo y sacar algo. Bueno, específicamente soy de potasio, ¿no? Bueno, Mm. ajá, pero de este ejemplo. Y en el otro caso siempre tiene que mover algún ion, sí, Se le ¿sale? dice bomba porque... Porque siempre que implique dos sustancias, por lo regular le llamamos bomba. O si mm, necesita, por ejemplo, aquí estamos manipulando en realidad dos sustancias, hidrógeno y ATP. Aquí, calcio y ATP. Acá, potasio, hidrógeno y ATP. Acá, sodio, potasio y ATP. ¿Sale? Entonces, las bombas son los que requieren varias sustancias movilizarse. ¿Sale? ok. Ahora, para empezar, ¿dónde hay más sodio? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Afuera. Afuera. Entonces, ¿estás de acuerdo que acá era de donde había más hacia donde había menos? Acá no. Acá queremos sacarlo donde hay más. De hecho, tenemos que meterlo y meterle mucha fuerza. Por lo mismo, decimos que esto, una característica tiene es que va en contra de gradiente de concentración. Órale. Ahora, date cuenta que qué carga tiene el sodio. Negativo. No, 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 ahí está. No, positivo. 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 ¿Y qué carga hay adentro? Negativo. Negativo. ¿Estás de acuerdo que polos opuestos, eh? Trae. Entonces, en teoría debería ser difícil para el sodio salir, ¿no? Por lo mismo decimos que Ajá. también va en contra de gradiente electroquímico. Por eso necesita la energía. Entonces, por eso es lo que para eso requiere la energía, porque va en contra de todo. ¿Sale? Entonces, dudas con el transporte activo primario. No. Está sencillo, ¿no? Entonces, lo más importante, entonces, a manera de resumen, el, el transporte activo primario, el prototipo que tenemos es el sodio potasio ATPasa, que es la bomba más importante que tienes que aprender. Todo se apellida como ATPasa, hidrógeno ATPasa, calcio ATPasa, potasio hidrógeno ATPasa, pero todo termina en ATPasa. Entonces, si algo termina en ATPasa o requiere ATP, le llamamos transporte activo primario y utiliza ATP de manera directa. Es decir, en su mismo mecanismo intrínseco de la bomba requiere este ATP. ¿Sale? ¿Dudas con eso? No. Ahora, el transporte activo secundario, que es este de acá, necesita del gradiente generado por las ATPasas. ¿Sale? Necesita el gradiente generado por las ATPasas. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar 3 ejemplos. Vamos a poner 3 bombas. Una, 2 y 3. Esta primera bomba se encarga de meter sodio y con esto saca el calcio. ¿Sí? Tenemos otra bomba por acá que se encarga de meter el sodio
y saca glucosa, el famoso SGLT2 o SGLT1. También tenemos otra bomba que se encarga de meter sodio, de meter 2 cloros y un potasio. ¿Sale? Ahora, dime cuál es el eslabón común en estas 3 bombas. Referente a ¿Sí? ¿Qué se repite en estas 3 bombas? ¿Qué ion? el positivo adentro. Ok, pero ¿cuál es el nombre del ion? Ah, lo del sodio. Así es. O sea, date cuenta que esta bomba ocupó sodio, esta bomba ocupó sodio, esta tercera bomba ocupó sodio. En realidad, estas 3 bombas funcionan en realidad gracias, o sea, a diferencia de esta de acá, funcionan gracias al gradiente de concentración. Es decir, esta bomba puede funcionar porque aquí no hay sodio. ¿Ok? Estas bombas pueden funcionar porque podemos meter sodio porque hay más sodio afuera de lo que hay aquí adentro, donde no hay prácticamente casi nada, ¿verdad? ¿Eso tiene sentido? No, otra vez. Ok, ahí te va. Estas necesitan gradiente de concentración. Significa que como hay mucho sodio afuera y no hay sodio dentro, se meten desde donde hay más hacia donde hay menos. Ok, ok. Y este mismo impulso que agarra el sodio, utilizan otros canales para moverse hacia otro lado. ¿Sí? Que ya. Ok. Entonces date cuenta que está dado gracias al gradiente de concentración, ¿verdad? ¿Eso sí? Pero ese no es que el otro era al revés. Ese no es Claro, al revés. claro, claro. O sea, exacto. O sea, mi siguiente pregunta es esta. ¿Quién mantiene las concentraciones de sodio intracelular bajos? ¿Quién lo hace? ¿Quién está sacando constantemente sodio? Lo del ATP, eso, La de lo del ATP, así sodio. es, o sea, exactamente, o sea, la idea es que por eso es que necesita o depende del primario. Entonces, todos los transportes activos secundarios utilizan energía indirectamente porque en realidad el transporte activo primario está sacando sodio gracias al ATP que le da un gradiente para poder funcionar a las 3 bombas. ¿Sí? Mm, sí, ¿Eso tiene sentido? sí, Entonces, de hecho, imagínate, por ejemplo, ¿qué pasa si yo bloqueo esta bomba? ¿Estás de acuerdo que aquí el sodio estaría muy aumentado? sí. Entonces, esta bomba ya, digamos que ya no sería, ya no habría diferencia. Entonces, prácticamente esta bomba se para. Esta también y esta también. O sea, si te diste cuenta, todas estas bombas dependieron de cierto grado del transporte activo primario, específicamente el de sodio, potasio, TPasa. Por Ok. eso la relevancia. ¿Sale? Entonces, por eso te comento que este tipo de transportadores necesitan ATP indirectamente. Es decir, necesitan a esta bomba en realidad para que este gradiente exista. Porque gracias a que este está sacando el sodio, bueno, por eso tenemos el gradiente de concentración acá. ¿Sale? Entonces también existe un gradiente electroquímico, o sea que acá adentro pues tiene carga negativa gracias a que estamos sacando siempre las cargas positivas, ¿verdad? Entonces por eso se puede meter el sodio, mete sodio, para que otras sustancias adquieran esta ventaja. Y de hecho esta necesita también energía, pero no directamente, eso es lo importante. No, ocupa energía indirectamente, ¿no? Sale. ¿Hasta ahí todo claro, pequeña? Sí. Ok, excelente. Muy, muy bien. Ahora, si te pones a pensar, ya te diste cuenta que uno se mete y otro se sale. Este acá se mete y otro se sale. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Ah, pero, oye, disculpa, ahí me equivoqué. Esta en realidad va para adentro. Los dos van para adentro. Sorry. Pero bueno, la idea es la misma. El sodio era lo que se tenía que meter para generar gradiente. Disculpa, ¿eh? Entonces, ya te diste cuenta que aquí es bidireccional. O sea, mientras uno se mete, el otro se sale. ¿Verdad? Ujú. Acá uno se mete y el otro también se mete. Ya te diste cuenta que la dirección cambia. Sí. A esta tiene un nombre. Le llamamos transporte activo secundario contra transporte, también conocido como antiporte.
Mientras que estas que van para el mismo lado, les llamamos cotransporte, porque va hacia el mismo lado, o también conocido como simporte. ¿Sale? Y te digo, en realidad no es como que te tienes que memorizar todas las bombas. Lo que te van a preguntar el día del examen son estas cosas específicas, ¿no? Que son qué pasa con las concentraciones y demás. Otra pregunta. ¿Estás de acuerdo que dijimos que la difusión facilitada alcanza un tope porque necesita transportadores, verdad? Ujú. Estas también, como necesitan bombas, también van a alcanzar un transporte máximo, una velocidad máxima. ¿Sale? Sí. Ok, sale. ¿Dudas con transporte a través de membrana? No. Excelente. Las transportadoras, ¿cómo funciona? O sea, ocupan de otra y... O sea, en realidad ¿cómo? te digo, el potenciador más importante de todas estas fue el gradiente de concentración que fue generado por la primera bomba, que es la del transporte activo secundario. O sea, en realidad esto es lo más importante, el gradiente de concentración. O sea, date cuenta que funciona porque se mete sodio, funciona porque se mete sodio, funciona porque se mete sodio. Y la única razón por la que se mete es porque hay más sodio afuera que adentro. Y esto solamente es cierto por esta bomba, ¿verdad? Sí, Ok, entonces, ¿todo claro? sí. Ya, yeah,